Dios. Pero una pregunta, tú martes y miércoles generabas 700,000 pesos Semanal, todas las semanas. 1,400,000 pesos. Todas las semanas. Mi casa está valorada en 9 millones de pesos. Lo que yo me encontrara, ¿Cuánto tú gastabas en eso de bebidas? 1 millón de pesos se me iba usualmente en todos los proyectos que yo hacía en mi casa. Dios. Yo dije, esto que está pasando es demasiado grande porque el diablo no me lo puede resolver. Porque cuando Satanás me manda a mí y que busque de Dios, que nunca he recibido eso. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Sin Anestesia Radio Show. Hoy vamos a conocer una historia que conmueve, una historia de una persona que salió de la oscuridad hacia la luz. Estamos hablando de Miguel Morel. Bienvenido, hermano. Un placer, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa para estar aquí contando lo que Dios hizo conmigo, porque es como yo siempre digo en todas partes donde me invitan, que de mí yo no tengo nada bueno que decir. O sea, por eso trato de decir, así como se llama su programa, valga la redundancia, Sin Anestesia. O sea, no me gusta cohibir las cosas que yo pude ver, que viví, porque eso es lo que le da peso a que Dios haya hecho maravillas en mi vida, y eso es lo que me hace entender que hay un Dios que es real. Amén. Así es. Miguel, ¿cómo tú inicias en el mundo de la hechicería? En ese mundo oscuro de la hechicería, ¿cómo tú entras ahí? Decir cómo entro es, o sea, remontarnos muchísimo, porque yo no entré, yo nací dentro de ese mundo, porque yo vengo de linajes de hechiceros. Mi familia se caracterizaba específicamente porque todos eran servidores a los demonios, específicamente lo que son mis tías del lado materno, y ellos le buscaban la brujería, trabajaban la brujería. Yo nací, crecí conociendo los demonios. Lo primero que yo hice fue a la edad de 5 años, yo me dedicaba al servicio, o sea, no directamente trabajándolo yo, sino una tía, la que era mayor en el servicio de la hechicería, porque el mundo de la hechicería se trabaja por jerarquías. O sea, si en una familia hay un hechicero que es quien está acaparando todos los demonios de la familia, o quien le está trabajando los demonios de la familia, pues hasta que ese no decae, no se levanta otro. Y eso pasaba con esa tía. Ella es la hermana mayor de mi mamá, y ella era quien en realidad estaba trabajando brujería cuando yo nací. O sea, era la mayor, aun cuando las otras estaban bautizadas y eran practicante activa de lo que es la hechicería, pero ella era específicamente quien estaba trabajando en ese momento. ¿Y para hacer hechicería hay que bautizarse? Exacto. Sí, claro que sí, hay que atravesar un proceso de preparación. Bautismo, yo pensé que era que había parte de tu familia que eran el creyentes, cristianismo. exacto. No, o sea, sí había parte de mi familia que practicaba el cristianismo. Por ejemplo, en mi familia se divide en mi abuelo, que era quien en realidad practicaba la hechicería, y mi abuela, que era una sierva de Dios. O sea, esa dualidad siempre estuvo dentro de mi casa. Yo me crié fundamentalmente con mi familia de parte de madre, porque mi papá y yo tuvimos muchos roces. Yo soy hijo de fuera de matrimonio, y eso ya tú sabes, o sea, yo crecí escuchando la palabra de la calle toda la vida, el hijo de la calle, y eso me apartó de aquel lado de la familia y me puso más cerca a mi familia de parte materna. Entonces, sí hay que bautizarse, porque sí hay que consagrarse con los demonios, sí hay que atravesar un proceso donde tú entras, donde tú incurres, exacto, consagraciones, por así decirlo. Como ritos de iniciación. Exactamente, precisamente. Pero no todo el mundo puede atravesar por eso. O sea, ahora mismo vemos muchísimas personas de que entran al mundo de la hechicería tras de lo que pueden conseguir, los famosos picheros o pichadores. ¿Qué es pichero? Es una persona que dice que es hechicero, en realidad no está trabajando con los demonios, y se aprovecha y le dice a las personas, lo consulta vía TikTok. O sea, tú esas personas haciendo sus live en TikTok, que sin número, que yo tengo trabajo, que lo que tú necesitas para el amor, que si tú necesitas para la suerte, y comienzan
a vender, a mercadear algo que ellos no conocen, que es firmar la muerte segura, porque algo te voy a decir, todo hechicero que practica hoy mismo la hechicería, o sea, no los picheros, los hechiceros, saben que el diablo, inclusive sirviéndole, te sentencia de muerte, de que cuando tú le fallas, cuando tú no le cumples, cuando tú no haces lo que ellos requieren, nada más coges de ellos, eso es firmar muerte, ¿tú entiendes? Sí, porque uno está, o sea, en el mundo de la hechicería tú tienes que cumplirle servicio a los demonios. ¿En algún momento tuviste que alguien que le falló a los demonios perdió Por la vida? supuesto que sí. Hubieron personas que trabajaban con los espíritus inmundos, principalmente allá mismo de San Pedro. Conozco muchísimas personas de San Pedro porque, o sea, la brujería en San Pedro es muy, muy, muy grande y muchas personas de allá de San Pedro yo conocí que le quedaron mal a los demonios, principalmente a los demonios de las Esilice. El Señor la reprenda, que trabajan mucho allá. Y yo vi personas que le quedaron mal, que no le daban la comida, o sea, lo que le correspondía una vez al año al demonio, los ritos, los rituales. Necesito saber, porque cuando tú dices, cuando le quedan mal a los demonios, cuando no hacen lo que los demonios requieren, ¿qué, o sea, cómo es esa comunicación, cómo es esa cosa tan extraña que el demonio te dice, haz esto para mí, o cómo es? O sea, es una voz, es cómo No. ellos interpretan lo que los demonios requieren de ellos. Quien trabaja espiritismo, por eso es que yo siempre voy a decir algo. Para las personas que trabajaron la hechicería o trabajan la hechicería, no va a haber perdón de Dios si no se arrepienten, porque usted sabe que el mundo espiritual es real, ¿tú entiendes? Yo tenía conocimiento de los demonios, yo trabajaba principalmente en metresas, Dios las reprenda. Y cuando yo me sentaba a trabajar con las metresas, bueno, ahí mismo donde ahorita estuvieron viendo, que el público no va a tener la oportunidad, pero donde ustedes estuvieron viendo, ahí era donde estaban todas las locaciones donde yo trabajaba, los altares. Y yo trabajaba metresas. Y las metresas, cuando cuando una persona está trabajando metresas, yo tenía la facultad, al igual que sé que hay muchos brujos que están en el ejercicio, de que un día al mes, un día a la semana, hay que guardarle silicio, hay que dormir de cierta forma. Hay muchos detalles que yo no voy a entrar directamente porque es lo que yo siempre digo. Los famosos picheros siempre están en búsqueda de personas que hayan salido de la hechicería y que están contando, porque se están dejando llevar de la emoción y están contando muchas cosas que no deberían, porque los están enseñando. Una pregunta, ¿tú quedaste bien con esa gente? No, yo quedé bien con Dios. A mí no me importa lo que ellos puedan pensar de mí. Porque yo que vi un caso por mi casa de una persona que hacía eso, se convirtió, pero como, según dicen, tiene que entregar, qué sé yo qué. Y hoy en día ella anda loca en la calle. ¿Tú sabes qué pasó? Porque a veces el convertimiento, como dice la gente, no es un arrepentimiento genuino, ¿tú entiendes? Es, o yo quiero salir de esto porque ya yo no quiero servirle más y voy a usar el evangelio, voy a entregárselo a un pastor para que el pastor salga con eso. Yo te voy a decir, te voy a llegar más profundo. Yo tenía 47 bautizos Petrón en mi cabeza. Te hablé de un bautizo para iniciarse a trabajar. Yo tenía 47 encima de ese. ¿Cómo son esos bautizos? Son iniciaciones, son grados. Tú vas, por ejemplo, ahí es donde quería llegar. Porque el diablo no adquiere rango. Los rangos lo adquiere el brujo mientras le va sirviendo al demonio. ¿Por qué? Porque son dimensiones espirituales. Ya, por ejemplo, un espiritista usualmente comienza con la lectura de la baraja, la lectura de la taza, cualquier tipo de lasmancia, o sea, o la tazomancia, o la quiromancia, cualquier tipo de lasmancia. Pero ¿qué pasa después? Ya ese demonio que lo ayuda a predecir, a ver, a profetizar en nombre de Satanás, ya ese demonio quiere manifestarse en ese cuerpo. Usualmente todas las personas que trabajan la brujería son personas que de una u otra manera tienen algo para ser usado por Dios, tienen un don de parte de Dios, porque Satanás no usa a quienes él sabe que no tiene algo que él pueda utilizar. Él utiliza algo porque nosotros, o sea, las personas que trabajan la hechicería tienen que abrir portales para traer espíritus a este plano. Y en eso es donde están los tipos de ceremonias. Tú no puedes abrir un portal, entrar en un rango demoníaco si tú no estás preparado
para entrar en esa agua. ¿Qué pasa? Hay otros hechiceros que ya tienen un mayor rango y son espiritistas, medium, invocadores, encantadores de demonios, traidores de demonios de plano. Un demonio cuando toma posesión de su cabeza, entonces es el demonio que prepara a la persona. No es ni siquiera el otro brujo. Me explico, es el espíritu que toma posesión de la persona y comienza a preparar ese futuro caballo, ese futuro, como el diablo lo llama, ese futuro espiritista. Por eso se necesita que la persona que va a trabajar la hechicería sea atado. Pero ¿qué es lo que está haciendo Satanás en realidad con eso? Satanás está ligándolo en las tinieblas, lo está cubriendo con más compromisos espirituales para que sea mucho más difícil la salida. Él acaba de mencionar un caso que es muy importante recalcar, y eso es una verdad. Todo hechicero, cuando alguien que está trabajando la brujería va a salir de la brujería, lo primero que le dice, ahorita tú lo vas a ver loco. Porque es una realidad, es uno de los castigos principales que los demonios le dan a sus servidores cuando se salen de ellos. ¿Qué castigo te dieron? A mí no pudieron ninguno, porque a mí me sacó Dios. Yo ni siquiera le entregué lo mío a pastores cuando lo que tenía, los compromisos que yo tenía enterrado aquí. Yo hacía prillé aquí, o sea, fiesta de los demonios. Esto eran unas patronales aquí donde yo vivo específicamente, porque cuando yo me metí eran 13 días de prillé que se hacía aquí venían gente, vuelvo y digo, de San Pedro, de allá de la 30, de la 20, de Barrio México, de Higüey, de la Romana, de la capital, hechiceros, homosexuales principalmente. Una pregunta, y ahí vamos. Esa señora que yo te digo, porque vivía frente a mi casa, ella tenía un altar, ¿no, verdad? Ella lo desbarató. Estoy viendo que, porque se dice que ella tenía que entregarlo, no desbaratarlo. El altar. Explícame eso. Ese es, oye, aquí, ¿qué tú hiciste con el altar? Yo mismo le pegué candela. No, para nada. Lo que pasa es que hay un tiempo que hay que vivirlo en Dios. ¿Por qué? A muchas personas se convierten hoy, mañana están saliendo de cosas que ellos todavía no están listos para salir. Si bien es cierto que la liberación es inmediata, todo el mundo no es libre de la misma manera y hay procesos que hay que vivir. Cuando yo me entregué al evangelio, yo seguí por un tiempo trabajando brujería y los demonios, ellos mismos dijeron, ya yo me tengo que ir. ¿Por qué? Porque mi conversión fue diferente. Yo era transexual. Al yo ser transexual, a mí no me aceptaban en las iglesias. O sea, no me aceptaban en las iglesias porque yo, imagínate, yo con peluca, maquillaje, uña postiza, de todo, la gente se escandalizaba. Yo quería salir de lo que eran los vicios de la droga porque ya hasta ahí el diablo me tenía atado. Entonces yo quería salir de lo que era el vicio de la droga, pero no quería salir de la homosexualidad. O sea, yo no estaba negociando mi orientación. No, yo simplemente quería ser libre de eso. Y entendí, porque uno de los demonios que yo trabajaba, el Señor lo reprenda, obligado por Dios, porque el diablo no puede hacer nada si Dios no lo manda, me dio como instrucción de que comenzara a ir al monte, ese monte que ustedes ven ahí, a subir allá a la montaña, a adorar a Dios y ayunar con una Biblia. Yo dije, esto que está pasando es demasiado grande porque el diablo no me lo puede resolver. Porque cuando Satanás me manda a mí y que busque de Dios, que nunca he recibido eso, es porque lo que está sucediendo es algo demasiado grande. ¿Cómo vamos a poderse resolver con esta situación? Come la mata, Ay, pues hay... que fue él y no fue otra cosa. no sale tú corriendo. Entonces ahí comienzo a buscar de Dios y comienza a pasar un proceso dentro de mi vida donde yo con uña postiza, con pelo, yo tenía mi cabello súper largo, y con uña postiza, con pelo y creyéndome todavía ser una mujer, un día Dios tocó mi corazón allá en el monte y yo dije, pero hasta hoy yo le servía a los demonios. Y cuando bajé de allá no eran los cuadros, porque el poder no está en los cuadros. El diablo es que le ha vendido eso a la gente para que la gente no salga de esa maldita cruz que es un cuadro. Usted compra un cuadro en la botánica y es igual que una caja de cartón que usted tiene en su casa. Eso no tiene poder absoluto. Lo dice la Biblia. Pero lo que está detrás... Aquí. Satanás tiene poder, 3 poderes: robar, matar y destruir, lo dice la Escritura. Pero ¿qué pasa? Eso está detrás del cuadro. Tú crees que tú estás adorando el cuadro, pero lo que está detrás es otra cosa. Yo siempre tuve claro de que el cuadro era un papel, un pedazo de papel y un prerequisito para que el cliente cuando viniera al altar viera algo, ¿tú me entiendes? Pero yo siempre, como le digo, que nací, crecí en este mundo de la hechicería, yo siempre creí
de que los demonios no eran ese cuadro. Sí, pero yo he visto documentales y cosas así por el estilo. Como por ejemplo la muñeca Anabel y otros tipos más de muñecos y cuadros que tienen demonios. No es que tienen demonios, es que hay una influencia encima de ellos. O por un ritual que se hizo en ellos, o algo, carga una energía, carga una influencia que en el lugar donde esté solo suelta. En la Biblia llama ese tipo de objetos anatemas, es decir, malditos. Por eso cuando se sale de un altar, cuando ustedes vieron ahí atrás, ustedes van a ver que solamente ustedes ven zapatas, o sea, pequeñas ruinas, eso era una enramada y habían 4 altares levantados gigantes y todo eso era, pero ¿qué pasa? Cuando Dios llegó a mi vida, en el mismo proceso que yo fui caminando, antes de quitarme la peluca, de quitarme el maquillaje y de entender que la homosexualidad es parte de la misma atadura que yo estaba viviendo, Dios habló a mi vida y me dijo, renuncia a todo eso, suelta todo eso, pero destruye lo que no quede nada. Porque mientras tú lo tengas de pie, todavía el diablo tiene esperanza de que tú vas a volver. Cuando yo saqué todo, porque los pastores no querían, yo mandé a buscar un pastor muy cercano a mi familia, ¿tú entiendes? Y el pastor no quiso, él dijo, no puedo. O sea, pero no era por la historia de hechicería que yo tenía, con él yo era, porque yo era una persona muy dolida, tenía mucho odio, yo odiaba mucho a los cristianos, hacía mucha maldad, mucha brujería a los cristianos. Y el que no estaba muy en Dios, pues yo lo azotaba, que lo ponía, que ya tú sabes, le hacía muchísimas cosas. Antes de entrar a esa parte, has mencionado que además de eso, eras drogadicto, homosexual. En ese sentido, tú que estuviste ahí, o sea, ¿el homosexual nace o se hace? Hay muchas teorías de muchas personas que dicen que se hace, pero en realidad no, las ataduras son arrastradas. Hay muchas personas que por un trauma, una situación que pasó, el ambiente en el que creció, pues fue creando una condición dentro de su mente y Satanás va a utilizar eso para atarlo. Pero hay otras personas que no, que por el arrastre de pecado de su familia, lo que llamamos maldiciones generacionales que van corriendo dentro de su familia, unos traen un arrastre de metresas, unos traen un arrastre de que aun cuando sus padres sean serios, decentes, tuve que ser delincuente más grande, el ladrón más grande del barrio, y tú te preguntas ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo no tuve ningún tipo de trauma, a mí nunca nadie me tocó, yo tuve un padre que por el contrario, en vez de enseñarme a ser homosexual, por el contrario, es un hombre que es súper mujeriego, es una persona que tuvo muchísimas aventuras y no vi eso, ¿tú entiendes? No crecí inmerso con eso, mi mamá tampoco me educó en ese sentido para nada. Pero yo siempre desde pequeño, el primer instinto que tuve fue por un hombre. Okay. Yo siempre me creí una mujer porque yo vi las metresas, vuelvo y digo, comenzaron 5 años a trabajar hechicería con mi tía. Y yo veía las metresas usualmente, el Señor las reprenda, se presentan como mujeres muy deslumbrantes, muy hermosas, muy ricas, muy abundantes, poseedoras de dones para someter a los hombres. Sí. Y eso a mí me llamaba la atención. Yo eso era lo que quería en mi vida. Pero Miguel, ¿se tiene contacto físico con esas metresas? Depende del grado que tú estés. Claro que sí. Físico. O sea, ellos se pueden aparecer te sientan en una silla, claro que sí. Como estamos nosotros aquí, y puedes hablar con ella así mismo. Sí. Manifestaciones de Satanás, claro que sí. Lo único que Satanás no tiene un cuerpo vivo, ¿no? Tú sabes que eso tú no lo vas a poder hacer. Tú no lo vas a tocar. Tú tienes de frente un demonio. Independientemente de que ese demonio se esté manifestando a través de un espejo. Usualmente las personas que van a los centros de brujería ven un espejo. Muchas personas lo ponen en el lugar donde lo tienen y no saben qué están poniendo, no saben qué significa. Pero hay veces, hay en lugares, o por ejemplo aquí, yo lo usaba mucho, tenía un espejo para manifestar esos demonios, hablar con ellos en el espejo. Okay. El demonio se exacto, ahí se presentaba exactamente como que tú estás proyectando un video, no, tú estás proyectando una videollamada y tú estás hablando en una videollamada. Y ahí mismo lo que hay un demonio que está manifestado. Eso no algo como mental. No que llegan a un punto en el que tú ves a esa que se lo imagina o a ese demonio en ese espejo. Tú sabes algo, nosotros los seres humanos a veces para intentar negar la capacidad que existe del bien y del mal o
o mejor dicho, intentar negar de que hay un Dios que no va a pasar factura de nuestros pecados. Buscamos muchas maneras de explicar eso. Yo te lo digo por experiencia propia también. Porque yo viendo los demonios, había muchas cosas de Dios que yo no la podía creer. ¿Me entiendes? Sabiendo que le estaba trabajando a Isapié, Dios la reprenda, que le estaba trabajando a Candelina, Marta, Gunguna, todos esos demonios. Habían cosas que no lo podía entender. Escuché en uno de tus videos que no te gustó trabajar con una porque tenía un aspecto un poquito tirada, Sí, porque de entre todas era como la más, en cierta forma, salvaje y poco agraciada en el aspecto, sí, en el aspecto de olores y ese tipo de cosas. Su presencia Es muy inmunda, su presencia, aun cuando todas son inmundas, porque hay muchas que huelen a perfume pero están podridas. Y eso es, el diablo es una forma de engañar a la gente porque, vuelvo y digo, mucha gente la ven deslumbrante. Ella no se disfrazan. Hay demonios que no se disfrazan. Una pregunta, porque son demonios, ¿no verdad? Porque la Biblia dice que... Son ángeles caídos. Son ángeles caídos que lo mandaron para acá. Así para es. la tierra. Entonces, en ese mundo se visten de mujer porque son homosexuales. No, es la manera de ellos tener cercanía con las personas. Porque nosotros conocemos hombre y mujer, o sea, yo no hablo con un burro ni hablo con una vaca, ¿me entiendes? Entonces, es una manera de cómo el demonio puede tener una cercanía con la persona. Inclusive, cuando un demonio se manifiesta en una cabeza o le pide a la gente, ponme cerveza, ponme cigarrillo, ponme romo, ponme una vela, y no va a consumir nada de eso, ¿tú entiendes? Yo aquí le sacrificaba, había unas demonias que se llaman Esilice, que esos eran los diablos que yo tenía en mi casa para darme dinero, pero son demonios que son... Eso ni siquiera se disfrazan de bueno, ni usan ese tipo de conjetura, no, por el contrario, eso se sabe que está trabajando con eso, está trabajando para la tiniebla profundamente. Y esos demonios lo que comen es cerdo, o sea, piden puercas, señorita y sin marca, había que salir a buscar esas puercas, sí, señores, en San Pedro se usa mucho eso. Se trabaja mucho con ese tipo de demonios. ¿Y dónde uno va? ¿Por qué? Cerda, sí, señorita y sin marca, había que buscarla, encargarla en los lugares, o sea, en las granjas, uno tenía que encargar de un color en específico, si la puerca era prieta, por ejemplo, que era para siliquenoa, el Señor la reprenda, una puerca prieta, señorita y sin marca, o sea, sin marca es que no tenga ningún defecto físico y que el dueño del animal no la haya, como se usa mucho en los cerdos, que le corta la oreja, que le corta el rabo. Si estaba señalado, el diablo no lo comía. Y señorita, de que nunca haya pasado barraco. Esa era la comida de ella. ¿Cómo lo comen ellos? ¿A través de un cuerpo? Cuando sube a cabeza, lo mata de una manera muy sangrienta, se come la carne cruda. Mientras está manifestado. Eso es a través de una persona que esté en el PG. Una persona que tiene la potestad para llamarlo, porque eso es otra cosa también. Vuelvo y te estoy diciendo. O sea, a través del brujo, él dijo. Sí. Exactamente, a través de la persona que lo trae. ¿Alguna vez comiste? Claro, yo trabajaba eso, yo tenía que hacer un proyecto todos los años. Sí. Todos los años porque mi trabajo era constante. No, pero no es de eso, yo estoy gordo después de la gracia de Dios. Yo estaba entecado así vestido de mujer. Tú llegaste a alcanzar rangos Claro altos. Que sí, todo lo que yo conseguí, o mejor dicho, todo lo que se puede ver, yo lo conseguí del mundo de las tinieblas. Lo conseguí mientras trabajaba en las tinieblas. Okay. Pero Dios me hizo entender que Satanás no tiene potestad de dar nada porque él me daba dinero, porque si no me daba dinero yo no iba a estar de rodillas de él. Yo le di a Naín trabajando brujería, exactamente. Okay. Yo le dije un día a Naín Sapié, el Señor la reprenda. Yo hice mi primer proyecto, recuerdo que yo tenía 16 años. Wow. Ya yo trabajaba brujería activamente. Estaba estudiando 18 años fue mi primer proyecto. Entró con 17 años a la universidad y estaba estudiando en la UCE y recuerdo que mi primer proyecto yo lo hice en un apartamento que yo vivía allá en el pueblo, porque cuando yo me mudo para este lugar, esto es la parte por donde está creciendo el pueblo, sí. Aquí específicamente donde estamos. Entonces yo me meto para acá, este proyecto estaba nuevo, no había liceo, no había nadie, yo me metí únicamente para acá. Pero esa vez que yo hice ese proyecto, ya yo le dije a Naísa, hablando como te dije con ella en el espejo, este fue el último que yo te hice mientras te he alquilado. Yo no te hago un proyecto más mientras yo te he alquilado. ¿Tú quieres proyecto?
tú me tienes que dar dinero. Y duré 9 meses construyendo esta casa desde los cimientos que no tenían nada. El demonio de Anaís a pie, cada vez que yo trabajaba me daba 700,000, 800,000 pesos. Martes a miércoles. Yo solamente trabajaba martes, miércoles. Y los viernes eran de poner trabajo. Nunca trabajé con cliente nacional porque Anaís es el demonio de la arrogancia. Y yo estaba full de arrogancia a niveles Dios. Pero una pregunta, tú martes y miércoles generabas 700,000 pesos. Semanal, todas las semanas. 1,400,000 pesos. Todas las semanas. Mi casa está valorada en 9 millones de pesos. Wow. Y fue hecha en 9 meses. Y fue, aparte de, mientras estaba construyendo mi casa, que todos los hechiceros que estuvieron ahí conmigo, porque yo pertenecía a una cofradía de hechiceros, que todos siguen todavía. Pero hay cosas en el mundo de la hechicería que son sobrenatural. Hay cosas que se hacen, porque por ejemplo, ahí voy a llegar. Cuando yo estaba comenzando para hacer el primer pre en mi casa, ya tú sabes, fue un mundo de preparaciones. Que vamos a prepararle este punto para el diablo fulano de tal cuando suba, o sea, la candela para los demonios que son de fuego, porque el diablo utiliza los 4 elementos. La candela para los demonios que son de fuego, la posa. Comen candela, se tiran. De los que son, vuelvo y digo, donde se manifiestan realmente, donde lo traen realmente, pasa. Porque mucha gente entra a la candela y salen quemados, pero donde ellos se manifiestan de verdad pasan cosas que ellos hacen creer a la gente, ¿me entiendes? Porque tú estás mirando una gente que se montó dentro de una candela que tú la estás mirando a rojo vivo y tú la ves sentada ahí sin chancleta, sin zapatos, sin nada. Se le quema la ropa completa y cuando tú ves que a esa persona le cae la ropa por pedazos, tú dices, mínimo, no, ese no puede servir para gente más. Cuando esa persona se para de ahí, tú lo ves que se para normal. Esas son de las señales que dice la Biblia, que todo el que esté gobernado por Satanás va a hacer señales de tal manera que va a engañar inclusive a muchos elegidos, ¿tú entiendes? Porque muchos cristianos que no tienen que en su mente no han tenido una experiencia sobrenatural con Dios, tan porque, vamos a decirlo, porque la familia lo indujo, porque entraron por la sociedad, pero no han tenido una experiencia. Si se ven cara a cara con ciertas cosas que hay en el mundo de la hechicería, pueden salir, ¿tú entiendes? Porque la hechicería hace lo que no hace Dios. Porque Dios no necesita darte para que tú le creas. El sentido de creerle a Dios es ese. Que tú le creas por fe. Satanás no. Satanás es un espectáculo, un show que a comer candela, que a beber le demuestra a la gente. Unos picantes que se preparan así en unos galones, que eso es el diablo prendido en candela, Dios los reprenda. Sí, y a beber todo eso, a bañarse, echarse en las partes íntimas. Y todo el que está ahí está mirando y dice, pero mira, eso lo destaparon ahí, yo no puedo estar aquí. La gente ya tú sabes mal que se destapó ese picante y ven que se lo echan en los ojos. Dicen, pero es que lo que tiene el diablo en cabeza, ¿tú entiendes? Ya ahí cuando pasa el pre, ya el altar está así de cliente. ¿Me entiendes? Porque tú el que fue, que vio todo ese paparataje que hizo Satanás, va y manda ese brujo, desde que tenga un problemita, va a decir, yo sé que fulano me lo puede resolver. Me lo resuelve. Miguel, ¿en alguna ocasión viste que se le salió el demonio en pleno acto? Sí, Satanás lo hace para vengarse de mucha gente. Porque en Semana Santa, allá en San Pedro de Macorís, a uno de los gagales le dijeron que se subiera en una mata de jabilla. Y cuando él se tiró, se dice que se le salió el demonio y ahí murió. Sí, el diablo lo hace para vengarse de la gente. Eso es para que la gente vea que Satanás pone a la gente vuelto títere. Síguenos la historia entonces. Hay muchos tipos de castigo que Satanás utiliza simplemente para vengarse de las personas, porque no importa, Satanás no es amigo de nadie, ¿tú entiendes? Y esos mismos demonios dicen cierta palabra en creol, que todos los hechiceros que trabajan en la brujería saben, que ellos dicen un pague mamá, un pague papá, un pague familia. O sea, yo no tengo ni mamá ni papá, yo no tengo familia, nadie. ¿Por qué ellos hablan en creol? Porque, tú sabes, ellos hablan en creol por cómo se les sirve en Haití. Por el vudú, ¿no? Pero hay otros que hablan otras lenguas que no son ni siquiera humanas, que no se pueden entender, que tú lo escuchas y no lo puedes entender. Hay otros que no hablan ni siquiera, porque el diablo se adapta, o sea, Satanás se adapta independientemente de donde esté, porque una persona que se vaya para Estados Unidos a trabajar brujería en Estados Unidos e invoca un demonio en Estados Unidos, el diablo tiene que hablar en inglés y el cliente que llegó en inglés, ¿tú entiendes? Todas las lenguas. Y eso es lo que pasa, o sea, esos son dones infernales o dones de parte de Dios que Satanás lo utiliza
vuelvo y digo, para hacerse notar, para que la gente lo adore, porque todo el que va a un centro de brujería a buscar algo de un diablo y el demonio se lo da, ya sabe que ese demonio es su amigo, o sea, va a decir, este demonio es mi amigo, me ayudó con este problema, yo tenía esta situación con mi pareja y este demonio me ayudó. Y esas son las cosas que pasan, pero específicamente, citando lo que estábamos hablando de los castigos, yo, mientras estaba en ese proceso de que estaba en la construcción de la casa, hubo un demonio que se llama Silidanto, Dios la reprenda. Ella tenía 50 pesos, que ella lo tenía, que iba a comenzar como a reunir un dinero para hacer algo, no recuerdo ni bien. Y un día, un lunes, rápido recuerdo, tomé los 50 pesos para comprar una vela para prenderle a otra división de demonios, que son los guedeses, que se trabajan los lunes. Y yo busco ese dinero, voy a comprar las velas, prendo las velas y el café y todo lo que necesitaba ese día. Y ok, luego al otro día era martes, me siento a trabajar con el demonio. Muy quitado de bulla, para mí eso no sucedió. Eso porque ni siquiera lo cogí para mí, ¿me explico? Pero Satanás no es amigo de nadie. Cuando me siento a trabajar, siempre que yo me sentaba a trabajar, yo tenía, con ese demonio tenía que prepararle un cardero. En ese cardero se le metían muchísimas cosas y se prendía. Y ese cardero, ella se lo ponía en las manos, se lo ponía en la cabeza prendido, con gas dentro. Y mientras estaba ahí trabajando, estaba con el cardero prendido. O con él en la cabeza, o en los pies, o de la manera que fuera. Para ese día ella dijo que me lo iba a hacer. Y mientras estoy trabajando, ok, mi mamá ve que ella llega como de costumbre, prendemos el cardero, mi mamá la recibe ahí, la viste y le comienza a pasar los clientes. Ella sigue trabajando. Cuando, mami, yo termino de trabajar, mami, cuéntame qué tal todo, todo bien, ¿no? Ahí te dejó tanto, hizo tanto, se hizo esto, o sea, me pasó la lista de todo lo que se contó, todo lo que movió. ¿Tu mamá era parte? Sí, claro, mi mamá era la plaza mía, o sea, era la persona que me recibía a los demonios, aparte de otra plaza que yo tenía. Los demonios? Bueno, pero vamos. Exacto. No. Exacto, vamos a caer. Sí. Cuando yo termino, mi mamá me pasa toda la información. Mira, esto trabajo para faltan por hacer, esto es lo que hay que hacer, dejo esto, todo bien. Y ella, no, todo bien. Ella usualmente, vuelvo y digo, como de costumbre, ese cardero siempre estaba prendido al frente de ella, la metía a los pies, a trabajar con los pies dentro del fuego. Al frente de ella, que eras tú en ese momento. Claro, cuando estaba ella en tu cabeza. Ok. Pues todo bien, cuando acabo de trabajar, yo hago así, me quito los pies del lado donde yo estaba y siento como si fuera una pantufla que yo tengo. Y yo digo, pero espérate, yo digo, pero acá, ay, mira. Cuando yo me topo así, yo siento toda la cachaza desde el talón literal hasta los dedos del frente, completo así, eso parecía una suela que yo le había quitado un zapato. Y yo digo, pero estaba cinchado, o sea, no fue que se me explotó ni nada. Se quemó, pero no sentía nada, la bolota así, yo siento que eso como que me voltigua, grandota. Wow. Cuando se explota el mismo paco, yo hice duro y se explotó. Siento que sale toda esa agua, le digo, ay, mi madre. Me quemó el Silly. ¿Y por qué Silly me quemó? Nada, nadie sabía nada. Mi mamá agarró y me quitó todo el pellejo, así se fue una sandalia completa del pie. Adiós. Pues al otro día, mentira, desde que me quitaron que me quedó el cuero, el rojo vivo, volvió y me subió el demonio otra vez a la cabeza. Sin yo estarlo llamando, sin nada, volvió y me subió. Y te lo digo. Para machacarme el pie y volverlo y meterlo en la candela y bailar y salir a correr y todo, que el diablo no es amigo de nadie. Ay, Cuando Dios. volvió y se me fue, ahí entonces yo caí llorando, que eso ya tú sabes. ¿Qué cosa? Y ese fue uno de los pequeños. Luego, en otra ocasión, ella usaba muchos puñales. Yo le compraba muchos puñales y espadas. Puñales largos, espadas. Y me encantaba porque a ella le gustan mucho esos tipos de puñales. ¿Y qué ella hace con eso? Bailarlo y un reguero de disparate y amarres y cosas espiritualmente que está haciendo mientras está haciendo ese show. Que la gente se deslumbra mirándole. Yo lo que está haciendo es espiritualmente trabajo. Y ella usaba muchos puñales y bailaba muchos puñales y se daba muchas puñaladas con los puñales, pero nunca me había cortado. Un día así mismo en mi cabeza estábamos en un prille, yo le estaba llamando para cumplir un compromiso de un muchacho allá y cuando ella llegó bailando los puñales muy bien, me dio 3 puñaladas en esa pierna. Dios mío. Pero 3 puñaladas.
Y nada, ella siguió muy normal ahí, siguió y va, vete. Le decían las personas que estaban ahí, vete para que lo lleven al médico. No, no tiene que ir a ningún lado. Porque el diablo no es amigo de nadie. Satanás no quiere hacer nada bueno con la gente. 3 puñaladas. 3 puñaladas. Y ese es el lado oscuro que la gente que le están sirviendo. Esas 3 puñaladas? Eso ya se quedó. No, eso fue en No otra lo mismo. ocasión. Eso ya se quedó como nada para que me Para que, siga para que respetando. supiera, sí, por si acaso. Sí, no, para que la siguiera respetando, que estuviéramos pendientes a eso. Miguel, ¿alguna vez tú hiciste algún trabajo para otra persona? ¿En qué Me sentido? explico. Yo quiero echarle algo a Newton. Una Ujú. brujería, algo. Sí. Pero eso es lo que uno Eso hace. es lo que más abunda. Vuelvo y te digo. ¿Funciona eso? Claro que sí, hubieron personas que sí, que se le hicieron trabajos muy grandes, muy ¿Cuál fue el trabajo malos. más grande que tú hiciste? La muerte de un hombre. La muerte. Sí, porque hubo una persona, eso es algo que después el Señor tuvo que sanar mucho en mi corazón, porque yo llevé esa carga por mucho tiempo y Satanás a través de eso me golpeó mucho para hacerme entender que yo no era cristiano nada y que una persona como yo nunca iba a poder obtener perdón de parte de Dios. Y fue que hubo una clienta que ella es muy pudiente de Estados Unidos y ella tuvo problemas con su pareja. Su pareja le daba muchos golpes, se la llevó de aquí y cuando estaba ya con ella le daba mucho golpe, ella no aguantaba esa situación, pero ella no se quería divorciar porque no quería dejar todo por lo que él la sacó de aquí, ella entendía que todo le pertenecía. Y ella se lo pidió un demonio que se llama Siliquenoa y le dijo que sí, que ella le daba 2 meses para que él se muriera. Mentira, se murió a los 15 días, le dio un infarto que se murió. Ella le hizo el trabajo, se lo hizo el demonio. Mucho dinero. Se habla de Mucho millones de dinero. pesos. Sí, sí. Bueno, que Se habla de cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. Pero Sí. ¿a dónde va ese dinero? No, ese dinero llegó a mis manos y el diablo lo usó para yo meter muchísimas personas en la droga, meterme yo también, Vicios. entrar muy profundo, sí, porque aparte de eso, entonces yo me veía en una élite de un grupo de amigos homosexuales. Que salíamos a un mundo, tú sabes, muy fabuloso, de noches muy locas, de fiestas locas, fiestas Tú te desbordaste ahí. y yo me sentía rey porque todo el mundo me adoraba porque yo era que andaba con la paca, como tú sabes. Claro, el patrón. No, y nadie te podía mirar mal porque si miraba mal. Tenía 20 lambones, ¿no? Y 300 lambones atrás. Ya tú sabes. Y cuando nos poníamos en una fiesta que yo tenía un demonio que se llama Candelina, Dios la reprenda. Y yo estaba casado con ese demonio, Dios la reprenda. Y ella me había entregado unos anillos entre ella y el demonio Siliquenoa. Para los hombres, porque yo era muy vengativo, yo me vengué mucho de los hombres, porque los hombres me hirieron mucho también. Y yo decía que, bueno, pues eso va a ser un poco más largo. Pero yo tenía algo, esos anillos, que cuando yo me sentaba en un lugar, yo decía, ese hombre me lo voy a llevar yo esta noche. Y con esos anillos te lo llevaba. Y unas cosas que ella me había enseñado para hacer. Okay. Y me sentaba, o sea, siempre que fuera un lugar, o sea, de bebida y que la persona estuviera ahí. Entretenimiento, sí. No, y que la persona no fuera cristiana, porque ahí fue donde yo entendí que el diablo no tiene poder ilimitado. Porque todas esas manifestaciones de poder eran lo que me hacían servir más, ¿tú entiendes? Porque yo decía, pero ¿qué es lo que yo le pido al diablo? El diablo me lo da. Pero a una gente que creyente de Dios. Lo último que yo un día le pedí a Anaísa, porque ya yo estaba cansado, y eso un día así, bueno, inclusive hicieron un pequeño meme, y Satanás lo usó, porque yo no le paro lo que diga el diablo, pero Satanás lo usó. Y yo dije en una entrevista que me hicieron, después de que yo me había cansado de acostarme con todos los hombres que yo quería, se me metió en la cabeza de que yo quería un hombre cristiano. Pero era porque yo tenía una guerra espiritual con Dios. Porque yo decía, ¿cómo tú puedes decir que tú eres bueno si tú me hiciste homosexual y manda a tu pueblo a golpearme? ¿Qué bondad hay en ti? En ti no hay nada bueno, pero yo sabía de su existencia. Sí, claro. Porque para yo poder traer un brujo, poder traer un demonio a este plano, necesita obligatoriamente la intercesión de Dios. Tú querías enfrentar. Hay que pedirle permiso a Dios, si no ningún brujo se puede montar. Una pregunta. ¡Qué locura! Claro que Actualmente, ya que tú saliste de ese mundo de ser homosexual, ¿tienes ya una pareja? No, no tengo pareja, todavía no. Porque mi vida se ha centrado más en lo que es la liberación espiritual. ¿Y no crees que al estar solo no tener una pareja? No, Otra vez para atrás. el demonio visita siempre, o sea, no es que no vuelva para atrás, el demonio me visita siempre, pero ¿qué pasa?
Es como yo siempre digo, y específicamente como fue, yo no salí de la homosexualidad por sentirme bien o para que me lo aprobaran. Yo salí de la homosexualidad para no volver a la hechicería. Porque cuando Dios me sugirió... Entonces, escúchame. Entonces, ¿tú quieres decir que todavía te gustan los hombres? No, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cómo fue mi proceso. Para liberarse. Para yo ser libre de la hechicería. Cuando yo fui libre de la hechicería, entonces la palabra de Dios golpeó mi vida con que la homosexualidad era una maldición. Y que eso en mi vida era parte del rastrojo de lo que había quedado. Trabajabas. De lo que yo trabajé, de lo que yo le entregué en mi vida. No, nunca he estado con una mujer. Yo quiero volver. probado todavía. No. Dios mío, Newton. Yo quiero volver un poco atrás. Estábamos hablando de los castigos y todo eso. Yo no sé por qué, pero la gente de campo, los envejecientes, tienen como muchos tabúes. Los resguardos. Eso tiene que ver con hechicería. Por eso de supuesto. que voy a resguardar. Lo que me pasa es que he visto muchos casos que luego a esa persona le llega su hora final y no pueden. Como que viven en una agonía eterna que no pueden terminar de descansar. Lo que pasa es Y que tienen un para el resguardo. lugar donde ellos van, porque el que muere sin Cristo, para el lugar donde va, específicamente, y más que está resguardado. Eso es lo que le hace la guerra para poder morir, ¿tú entiendes? Es una agonía, ya comenzó su agonía estando todavía en vida. Lo que le espera después que muere es intenso. Inclusive es tanto así. Como que está en la puerta. Es como... Y está mirando, exactamente. Y no se va, y no se va. Exactamente, ¿no? Y que no de eso no va a salir nunca, porque es el compromiso que lo está dirigiendo y llevando hasta el infierno. Inclusive, esa agonía es parte de una misericordia de Dios para que la persona reconozca a Dios Le dé chance. y sea libre de la maldición que es un resguardo, porque un resguardo es una maldición. Eso es un pacto que tú firmas con los demonios donde según ellos es a cambio de protección. Usualmente o tú vas a andar con eso bebido o tú vas a andar con eso arriba. O sea, o como te lo preparen en lo que sea o te lo van a dar para que te lo beba. El diablo no anda, o sea, actualmente no anda preparando resguardos para que la gente lo cargue arriba. Satanás lo que quiere es que tú te lo bebas. Pero tú tuviste un don como brujo, pero estoy viendo que tú puedes tener un don como pastor. La gloria de Dios. Tú te desenvuelves bien. No, la gloria de Dios, porque es lo que Ahí donde tú tenías el altar ahí, más ese solarcito que está ahí, hacer una iglesia. todo el tiempo de Dios, pero no es mi visión, ¿tú entiendes? Porque entiendo que para yo predicar el evangelio no No tengo que tener una necesariamente. iglesia. Yo me congrego, mas no creo que Dios es una congregación. Miguel, cuando tú trabajabas, ¿cómo se diría eso? Lo de hechicero. ¿Alguna vez fue alguien a vender a su hijo? Porque hay muchas personas... No, eso no lo hice. Nunca lo hice. Pero si hay sacrificio No familiar. hice trabajo, y no porque yo no quise, sino porque Dios no me lo permitió. Pero nunca, o sea, tenía como criterio en aquel mundo. Digo que Dios no me lo permitió porque Dios es que permite que todas las cosas sucedan, aún las malas, aún cuando no sea su voluntad. Pero Dios no me permitió hacer ese tipo de trabajo. Cuando venía una persona a hacerle un trabajo a alguien que yo, como tomaba la posición de Dios para dictar quién era inocente y quién era culpable, pero cuando yo entendía que algo era injusto, decía que no lo iba a hacer. No lo hacía, sin importarme que me ofrezca, sin importarme que no vaya a ser en mi casa, pero de una vez. Porque esas son cosas que yo no la hago. No me hablé de vender a nadie. Pero sí, o sea, sí existe esta parte Por de supuesto sacrificio que sí. de, ok, Claro a tu que sí. hijo, Pero a hay- tu mamá o a tu papá. Hay miles de personas que hacen distintos contratos para escalar profesionalmente. Bueno, hay artistas. Miguel. No voy a mencionar su nombre, pero hay un caso de un merenguero muy famoso que buscó un diablo Haití que se llamaba Tijan, o sea, le puso el nombre de Tijan. Ustedes saben y ahora cayó No. a 100 y pico y está enterrado, pero está enterrado. Alajaza, ¿será? No, mentira. Allá él anda con Tillán ahí. Pero está enterrado, tú no ves que él no se pudo parar. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con él? O sea, ¿qué pasó con él? Una pregunta. Porque eso es lo que pasa con el diablo. El diablo te da fama un momento, momentáneo. eso él Tú no ves llevaba las ese famas momento. esporádicas. Sí. Por eso él llevaba... Por ese movimiento a supuesto. todos los- Y la gente, ¿y qué pasa? Ay, Wow. mi Habían madre. dos cosas ahí. Una era que él le estaba pagando, él andaba con su demonio, lo sentaba en una silla y le ponía un vasito de romo. Sí.
Porque Claro. eso era lo que tenía que ponerle. Exacto. Y el demonio tenía que estar ahí porque la gloria era para el diablo, no para él. Ujú. Y aparte de eso, él utilizaba eso como una estrategia publicitaria, porque todo el que veía el muñeco, unos que podían entender, decían, como que esto no está Tú, normal. Que conoces. No, porque cuando yo lo vi, nada más yo verlo y lo que oí que él dijo, es que este Tillán, yo dije, este es el diablo de él, que lo puso a él y lo está sacando y lo está levantando y le está dando. ¿Y qué pasó ahora con él? Es que lo del diablo es esporádico. ¿Tú entiendes? O sea, no dura Lo mucho. No tiene, es lo tiene eterno, sometido. puede ser. Miguel, ¿le hiciste trabajo a peloteros allí en San Pedro de Macorís? No trabajé mucho para peloteros porque no me gustaba más trabajar para narcotraficantes. Wow. Sí, tuvimos la oportunidad, Dios me libertó de unos clientes que yo tenía en Miche. ¿Por qué digo que Dios me libertó? Porque cuando empieza mi proceso en Dios, que yo digo no voy a trabajar más brujería, era cuando mejor me estaba yendo económicamente. Era el momento donde más droga yo explotaba, más can había, más vida fabulosa yo tenía. Porque eso es lo que está detrás de esa vida fabulosa, ¿entiendes? Eso es lo que no se ve. Cuando se apagan las cámaras, que se deja de hacer la historia de Instagram, ¿me entiendes? Bendíceme estos 300 kilos. O bendíceme no. No, enviaban las personas, usualmente esos clientes, enviaban las personas que eran los encargados de pasar la droga. Wow. Usualmente eso en lanchas, ese tipo de cosas, y enviaban esas personas nosotros las preparábamos. El demonio que trabajaba en mi cabeza, si le dan todo, Dios le reprenda, que era que trabajaba específicamente para eso. La preparaba, le hacía lo que le iba a hacer. ¿Meten su droga? No, eso no he sabido de eso. Inclusive, es tanto así que el diablo le exige a todo el que le trabaja brujería de verdad que se tenga que santificar para trabajar con ellos. O sea, no puede Ningún consumir. demonio va a subir en una cabeza de una persona que acaba de tener relaciones sexuales. Y eso es contradictorio porque el diablo le pide a las personas que ayunen. El diablo le dice a la gente, tú ni tienes que hacerme silicio. Por eso que te estoy diciendo ¿Qué es el que el silicio? mundo es dormir en el suelo, o sea, sacrificar tu carne. Una pregunta que tú dices que tu madre trabajaba junto contigo. Sí, porque mi mamá era en su juventud, fue reclamada por el demonio de Marta Lugana, Dios la reprenda, en el nombre de ¿Quién Jesús. sale primero? Ella no, yo, absolutamente, yo fui quien salí primero de mi familia. Inclusive después los mismos demonios la aterrorizaban a ella y le decían, o sea, le decían porque vuelvo y digo, ella trabajó conmigo y conoció el mundo espiritual. Y los demonios le decían, él se va a morir, él se va a volver loco y tú también. Porque empezamos, cuando comenzó el proceso, que yo dije, ya no trabajo más, comenzó un proceso de escasez en mi vida. Yo soy profesional, yo soy contador, hablo 5 idiomas, pero aún cuando yo tuve esa preparación, el demonio de Anaísa dijo que todo eso yo lo hice, pero yo nunca lo iba a utilizar. Eso era lo que decía Satanás. O sea, ellos te decían a ti, tú vas a ser contable, vas a saber 5 idiomas, pero no vas a poder... Eso nunca en la vida, usarlo. exacto. Mi vida giraba en torno a la brujería, ya inclusive la manera de cómo a mí me iban a enterrar ya estaba predeterminada. Wow. Todo lo que se iba a hacer el día que yo me muriera, cómo lo iba a hacer, porque el brujo que trabaja la hechicería tiene que tener ese tipo de cosas organizadas. Eso es lo que dice Satanás. Porque la muerte puede venir en cualquier momento, me imagino. Pero tú andas en la muerte. En la muerte. Y exacto. trabajándole a la muerte. Entonces, mi mamá, cuando empezamos ese proceso, ella se sentía muy atormentada, porque en ese tiempo de escasez, ya tú sabes, fue un tiempo de mucha prueba. Ahí es que digo que Dios me libertó de esos clientes, porque ellos me llamaban y me decían, mira, yo no quiero que tú te montes, yo nada más quiero que tú me leas una baraja y me digas si esta droga va a llegar. Wow. Y te vamos a dar, oye, te voy a mandar ahora mismo, Lo te que voy a tú mandar quieras. $1,000, por favor, léeme esta baraja. Y yo no te la voy a leer, llegué a comer de ahí del liceo, porque al lado de mi casa tengo un liceo, y hablé con el director y dije, mire, por favor, páseme la comida. De haberme visto, vuelvo y te digo, Abundancia. donde yo tiraba el dinero para arriba y se lo daba a los bugarrones por pila, porque no hay una cosa que llame más a los... Bugarrones. Sí, pues bueno, el programa se llama Sin Anestesia, ¿verdad? Además, eso se le pone... No hay una cosa que llame más exacto a ese espíritu de la bugarronería que la droga y el dinero. Dios mío. Entonces yo habían 3 cosas que yo decía que si yo digo que un hombre se va a ir conmigo, se va a ir por estas 3, una de las 3, o por droga, por dinero, porque yo le haga brujería, pero el que se va, se va. Y ahí fue ¿Te donde, funcionó alguna brujería con un hombre? pero siempre, ¿Dudas? donde quiera que yo me Ay, iba, lo dice. donde no me cuando no me funcionó, fue que yo dije, pero ¿por qué tú no me lo puedes dar?
que fue cuando le pedí a Anaís y le dije, yo creo que me dé un hombre cristiano. Cristiano. Y ella me dijo, que todo dependía ¿De qué? del tiempo que esperemos para que él se descargue o se enfríe. Lo selecciónalo, Corazón puro, selecciona no, quién tú quieres y vamos a trabajarlo para que él se enfríe o se descargue. Entonces yo te lo doy. Pero es que eso no tiene validez. Yo quiero uno que sea de Dios y que tenga la Biblia y la ponga en una mesa y se acueste conmigo, que le sea infiel a Dios conmigo. Ella me dijo, pídemelo todo, pero eso no te lo puedo dar. Wow. Lo único que yo no te puedo dar es un hombre cristiano. Ahí está. Y yo dije, ¿por qué tú no me puedes? Eso me abrió, ¿tú entiendes? Aún cuando no renuncié a ella y porque seguí trabajando, pero tenía esa espina en mi corazón, ¿por qué tú no me puedes dar un hombre? Porque nunca en la vida me negó ninguno, ¿tú entiendes? Yo salía a los sitios de bebida y vuelvo y te digo, yo le hacía maldad a los hombres para después yo decirle, chacho, ¿de qué que tú te la das? Si tú eres, ¿tú me entiendes? ¿De qué que tú te la das? Tigre que después en la calle, de que tú lo veías, de que tú sabes, Qué más hombre de queriéndole de que frontea a uno, de que yo le decía, pero ¿de qué que tú te la das? Si tú esto, tú me entiendes, yo sé tu historia, tú sabes que no lo puedes hacer. Y eso es lo que a mí me gustaba, yo sentir que a todo el mundo yo le tenía algo por lo cual yo podía dominar a cada quien, ¿me entiendes? Porque el conocimiento es poder. Y cuando tú le tienes a una persona algo que ellos no quieren que se sepa, tú lo tienes sometido. Esa era mi mente. Así era que yo veía a la gente. Como yo me acercaba a ti hasta que yo pudiera conocer algo. Ya de ahí para adelante tú tenías que ser mi esclavo y servirme. ¿Y cómo llegó después de estar demasiado inmerso en la oscuridad, de tener tanto poder como tú bien dices, entrar al mundo de la luz? Es ceder este poder que te estaba dando las tinieblas para tú básicamente ir a los pies. Es como te tocaba, tocó una parte ¿en qué de momento tú dices, arrodillarte. hasta ¿Cuándo aquí fue? llegué? Exacto. Mira, un día que acababa de hacerle un brillo a Anaísa, 26 de julio, que es que se le celebra todo los brillos de demonio. Y yo acababa de hacerle un brillé a ella y en la noche, como a las 9 de la noche, acabo aquí el día entero, ya tú sabes, vuelvo y digo, los demonios no permiten que las personas ni consuman droga, ni tomen alcohol, ni se acuesten con los hombres, no hagan nada hasta que se acabe su compromiso, donde ellos se van a manifestar. Y como yo sabía lo que era que yo le servía, yo siempre estuve dispuesto a servirle, porque siempre me retribuyó con lo que yo esperaba. Ese día terminamos aquí como a las 9 de la noche y una persona que fue mi pareja, ese día acabamos, yo tenía como 40,000 pesos en una gaveta y él agarra y se va por una maquinita y se saca 27,000 pesos más. O sea, Cuando él se saca ese dinero y yo tengo aquí muchísimo cuarto, me quedaron un reguero de bebida de que yo a Anaísa le tenía una casa, Dios la reprenda, que cuando yo le metía whisky, champaña, perfume, joya, todo lo que yo me encontrara, ¿Cuánto tú gastabas en eso de bebidas? 1,000,000 de pesos se me iba usualmente en todos los proyectos que yo hacía en mi casa. Dios Wow, mío, santísimo. 1,000,000 Sí, para porque Anaísa. no para Todos. todos. ¿Y cuánto brillaron? Porque ella, por ejemplo, cuando yo le celebraba algo a ella, yo solo para cuando ella llegara tenía que tenerle mínimo 2 tanques de cerveza para ella beber y darle a la gente. Ay, Dios mío. Porque ya tú sabes, era la reina de mi casa, Dios la reprenda. Ella tenía que... Y yo siempre me gustó ser, vuelvo y digo, estrafalario. Y me encantaba hacer las cosas, que todo el mundo la viera, que llamara muchísimo la atención. Muy egocéntrico, ¿sí? Ese es el sentido, ese es Anaísa, Dios la reprenda. Egocentrismo, soberbia, y eso era lo que yo tenía. Yo miraba a la gente por encima del hombro y a todo el mundo yo quería hacerle lo mismo. Los mismos hechiceros que venían a mi casa, yo me daba gusto cuando entraban por mi patio, los hechiceros que se decían ser grandes y entraban a mi casa y el diablo entonces cuando llegaba le mandaba una cervecita, bebe tú. Ellos creían que, porque así es ese demonio, que ella me está dando, ella está gozando conmigo. Mentira, ella te está humillando porque tú estás comiendo de ella. Ella te tiene ahí en sus pies. Y eso era lo que a mí me gustaba. Y específicamente cuando terminamos ese día, cogemos para otro brillé. Aquí estaban unos clientes también que se encargaban de pasar droga, pero no eran míos, era de una persona que trabajaba conmigo o que trabajábamos juntos. Yo tenía compromiso en su altar y él tenía compromiso en el mío. Y éramos hermanos de la religión, en esa religión. Y salimos todos juntos y esos clientes que estaban aquí trajeron una droga, ya tú sabes, que eso era un veneno. Pura. Un veneno cortado el kilo.
Y ese día, pero ya, yo estaba acostumbrado a eso, ¿tú entiendes? Porque, pero ese fue el día que menos droga yo huelí, Dios reprenda al diablo. Ese fue el día que más loco yo me puse. Que yo pensé, no pensé, en verdad yo me estaba muriendo ese día. Y yo muriéndome me dio una sobredosis. Entonces yo no quería que me llevaran al hospital. Porque no quería que mi mamá se diera cuenta. Mi mamá nunca se dio cuenta que yo usé droga hasta que yo se lo confesé, luego que Cristo me había libertado. Y yo ese día recordé el Dios de mi abuela, porque como te conté al inicio, mi abuela siempre fue cristiana. Y siempre, en vez de rechazarme, solo a través de ella yo recibí de Dios una cara de amor. Y comencé ese día, ahí mismo le dije, ay Dios de mi abuela, sácame de esto, porque cuando invoqué a Anaísa, y le dije, madre mía, mira, me estoy muriendo, ya yo me había defecado, estaba tieso, que no me podía mover, no podía levantar la lengua, porque no podía ni hablar. Y en mi interior yo clamé a ella y clamé a Anaísa, y la vi cuando llegó y me miró y se rió de mí. Entonces ahí vi que no tenía esperanza de nada, porque en ellos era que yo tenía puesta mi esperanza, ¿tú entiendes? Se dieron la espalda. Ahí dije, Dios de mi abuela, por favor ayúdame, sácame de esta noche, que yo te prometo que voy a dejar la droga. Al otro día se me olvidó todo, pero desperté. Dios me sacó de esa noche. Al otro día volví a huele droga, volví al can, volví a todo igual. No, para mí yo no había dicho nada. Pero el Dios del cielo ya había hecho un pacto real a través de eso. Ya a un mes después, consumiendo esa noche, recuerdo, una noche estaba consumiendo y yo dije, ¿qué es lo que estoy sintiendo? No siento nada. Hasta ahí llegó.